¡Ey, ey, ey! Roleta al habla, bienvenidos una vez más a Roll for Seduction. Estamos aquí de nuevo, luego de un largo tiempo, para volver a reseñar algo bastante especial, algo que se ha ganado un huequecito en mi corazón. Y no es nada más y nada menos que La Espada Blanca, una novela escrita por Carlos Ferrer, creador del juego de rol de Tierras Quebradas, el cual también tenéis una reseña en mi canal. La Espada Blanca es un relato que habla de Azahara, la portadora de la Espada Blanca, un artefacto de la ley, el cual tiene imbuida en sí mismo la fuerza y el espíritu del guerrero, uno de los dioses de este panteón divino, el cual lleva a la pobre Azahara y a su compañero Lobo a vivir bastantes desventuras y bastantes malos momentos, pues es el propio designio del dios el que les lleva a seguir un camino. Voy a hablar un poquito de ella y voy a destriparla para dar a conocer un poquito más de qué trata, pero voy a avisar de una cosa, esta reseña va a contener spoilers. Y es por eso que para aquellos que no quieren spoilers, voy a hacer un pequeño resumen aquí al principio y también voy a dar mis opiniones, ¿vale? Eh, para empezar, aquel que no conozca las Tierras Quebradas, voy a decir que voy a explicar un poquito por encima que es básicamente un mundo de fantasía, donde existen demonios y dragones, donde se ubica todo en una zona geográfica concreta donde influyen varias culturas. Entre ellas lo más importante es que son muy diferentes, pero tienen todas un núcleo común que es por así decirlo, la religión. Pero no todo el mundo es la misma de religión. Hay varias religiones importantes a lo largo de las Tierras Quebradas, de diferente fuerza incluso, las cuales rigen bastante el mundo propio donde se viven, porque los dioses influyen de manera directa en los asuntos de los mortales. Tenemos por un lado a la ley, que es la rectitud y la normativa, es una de las principales dioses que hay, la cual se encuentra sobre todo en el patriarcado. Luego tenemos por otro lado el caos, donde se ubica sobre todo en el Imperio Escarlata, los cuales son bastante fervientes de estos dioses que representan un montón de abanicos y son representados un poco como estos dioses de la creación y un poco de la propia existencia, que es caótica en sí misma. Luego tenemos a los señores elementales, que son cuatro dioses de los elementos: tierra, fuego, aire y agua. Y luego tenemos también a lo que es la balanza, que es un equilibrio entre la fuerza de la ley y el caos, pues son dos caras de la misma moneda, o dicho en sus propias palabras, son dos partes de la misma balanza que siempre están en contrapeso. Y por último, pero no menos importante, tenemos el culto a los antiguos, que son básicamente una civilización que ha quedado extinguida y que solo quedan algunos pueblos que les presentan venerancia. No sé si eran antiguos o antepasados, si no recuerdo mal, esto van esos dos términos, ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos a hablar ahora un poquito, ya luego de haber explicado esto, de la novela en sí, sin spoilers, ¿vale? Sin spoiler, ahora entraremos en detalle. Pero, como he dicho, ocurre en este mundo de fantasía, donde nos centramos en Azahara y Lobo, los dos protagonistas principales, no son los únicos protagonistas, pero sí que son los protagonistas principales en esta historia, donde podemos ver, sobre todo, podemos ver acción con combates, podemos ver un poco de intriga política, podemos ver sobre todo una intriga más clavada a lo que es la religión y la fe. Y también podemos ver una cosa que me fascina, que es el romance y el amor, que también encuentra su cabida en este mundo tan gris. ¿Vale? Vais a poder leer los que son los periplos de esta chica, siguiendo el camino divino que le manda esta espada blanca, este artefacto luminoso, otorgado por el propio dios de la guerra, que es el guerrero, dios de la ley, el cual obliga a la pobre chica a hacer su voluntad como si fuera suya propia, manipulando un poco lo que es realmente la capacidad de ser una persona de la pobre Zahara, la cual se irá atormentando conforme vaya viendo lo que tiene que sufrir. Perdón. Y vamos a pasar un poquito a lo que es ya con este resumen, vamos a pasar a lo que es mi opinión. Voy a decir que
esta novela se ha colocado entre una de mis favoritas sin duda. Bastante top. Pues tiene un componente que a mí me encanta, que es el romance, y está muy bien llevado. También presenta de forma muy correcta lo que es las diferencias étnicas de cada pueblo y de cada zona de las Tierras Quebradas. Y también, sobre todo, lo más importante, creo que sin duda es que representa perfectamente lo que es el conflicto eterno entre la ley y el caos, mostrando la importancia tan grande que tienen los dioses en un mundo como este. Para mi gusto, es una lectura que recomendaría 100%. No es un libro muy grande, como aquí habéis podido ver. Consta de unas 269 páginas, que me lo sé de memoria. ¿Ves? 269. Aquí está el 69. Número mágico. Y me lo he podido leer yo como un puto psicópata en menos de 2 días, porque no he dormido apenas, porque soy un enganchado y no he podido dejar de parar porque me ha tenido enganchado desde el minuto 1. Así que por el precio que tiene, que si no recuerdo más, está ronda los 20 euros, un poquito menos seguramente, los 19-20 euros. Y para mi recomendación, para lo que vale, merece la pena, pues 20 euros te gastas en salir a comer o a beberte unas copas y te dura un par de horas. Si eres una persona normal que no sufre como yo del síndrome de si no me lo leo ahora me muero, si no me lo acabo me muero, pues seguramente te dure sus buenas, ¿cómo decírtelo? Sus buenas semanitas leyendo, te puede durar perfectamente. Depende, claro, del ritmo de cada uno. A lo mejor te lo devoras en un día porque eres un fricazo como yo. O a lo mejor te dura 3 o 4, depende de tu ritmo. Pero por lo demás, es bastante recomendable por mi parte. Pero bien, ahora vamos a entrar un poquito en terreno pantanoso, en terreno de spoilers. Spoiler alert. Aquí el que no se quiera quedar es libre de marcharse. Le concedo su libertad para irse por la puerta que está ahí. Y vamos a hablar un poquito de la trama, de los personajes, de un poquito también incluso del estilo de narración que lleva el libro. Y también de algunos recursos narrativos que a mí me han parecido sublimes, ¿vale? Aunque yo ya digo que no soy profesor de lengua ni nada, y yo de esto tampoco sé demasiado, pero lo que sí sé quiero compartirlo con la demás gente. Y cualquier opinión también es libre de ser otorgada y yo la escucharé y la leeré atentamente si queréis en la cajita de comentarios. Pero bien, empecemos por los personajes que aparecen en este relato para luego entender un poquito mejor la trama, ¿vale? Tal y como he dicho, se centra sobre todo en Azahara y Lobo, que son los dos protagonistas principales, los cuales son los que llevan la espada blanca y los que tienen que sufrir todo. Azahara es una chica increíble, se muestra por una parte esa parte de debo cumplir la voluntad de mi dios, y actúa incluso de forma un poco agresiva cuando la gente intenta negarle o intenta rebatirle lo que se debe hacer. Pues está un poco manipulada por el guerrero, haciendo que no sea siquiera una chica normal. Pero cuando llega a los momentos más de debilidad, donde no tiene que combatir o donde está lejos del influjo de esta espada, se muestra realmente como una chica normal y pasional. En el libro mismo podemos ver un arco romántico que tiene con uno de los personajes, que ahora hablaremos, Celcio. Y podemos ver un poquito cómo también se corrompe y cómo deja de decir que ya no vale nada más, ya no vale nada ni madres, básicamente. Luego tenemos a Lobo, para mí el mejor puto personaje que ha parido Carlos. O sea, Lobo es un personaje, es un mostrenco, un hombre que ha vivido como esclavo durante parte de su infancia, que luego huyó a otra ciudad, hacia Leonis, y también acabó siendo esclavo porque era ladrón, palizas, y malvivía como podía. Luego fue atrapado y fue esclavizado y se lo llevaron al Imperio Escarlata. Esclavo en el Imperio Escarlata. Qué divertido. La tortura al orden del día. El sadomaso, muy bien lo llevan allí los cabrones. Pero Lobo vivió todo este periplo hasta que conoció al padre de Azahara, el cual le salvó, y desde entonces fueron compañeros de viaje y vivieron mil y una aventuras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el padre estaba viendo que su vida estaba regida también por los dioses, decidió escapar e irse a la ciudad dame un segundo, de Sanelor. Una ciudad que está... o Sanelom, ¿Sanelom? Salenor, ¿vale?
Sanelor. Ahí. A la ciudad de Sanelor, la cual es una ciudad ficticia que no sé que es real, en la cual si llegas eres libre de cualquier abrazo, eres libre de cualquier pacto que hayas hecho con los dioses. Es una ciudad que existe entre planos y donde los dioses no pueden meter la manita. Bien, y aquí voy a decir una cosa, una pequeña teoría, no, que seguramente no sea teoría, pero Azahara menciona en el libro que es portadora de la espada blanca porque su madre se la otorgó, porque su madre se la dio. Así que creemos, o creo yo al menos, que Azahara realmente es hija de Azalea, la hija del emperador Sereno I, el cual cuentan en el Manual de Tierras Quebradas una historia sobre ella y sobre su amor de su vida y cómo acabó todo rompiéndose y demás. Si no es la hija de esa princesa de Azalea, que era la princesa del imperio, de los imperios centrales, estoy seguro que es descendiente de ella, pues la espada blanca que acabó en las manos de esta cuando esa princesa se la llevó. Así que suponemos que hay algo ahí que Carlos nos quiere llegar a decir. O a lo mejor me estoy fumando tremendo porro y al final estoy haciendo barbaridades. Pero bueno, Lobo acabó siendo un hombre que primero era ferviente de la ley, luego acabó venerando a los dioses del caos y cuando pasó una temporadita en el Imperio Escarlata como que se le bajaron los humitos y dijeron, creo que los dioses no son lo mío, y acabó siendo una persona que cree en los dioses porque están ahí, pero reniega de ellos por todo lo que ha vivido y todo lo que ha sufrido. Y aún así, aunque sea un hombre duro y que sea puro músculo, también está muy cultivado de la cabeza y tiene su capacidad de pensamiento y de su raciocinio. A lo largo del libro podemos ver cómo pega tremendos zascas en la puta boca a mucha gente y sobre todo a religiosos. Dice, le suelta unos facts increíbles. Y yo he parado de leer y he aplaudido al leer algunas contestaciones que este hombre ha hecho. Luego, dejando a esta pareja principal, vamos a hablar de Celcio, que es el interés amoroso de Azahara, que podemos ver conforme la aventura pasa, y podemos ver que es un chico noble, con su picardía y sus bromas por delante para sobrevivir a la vida, y se convierte al final del libro en uno de los personajes más importantes, que ahora hablaremos, justamente cuando hablamos de la trama, se convierte en uno de los personajes más importantes a punto futuro, sin lugar a dudas, y ha tenido esa unión amorosa con la propia Azahara, la cual ha hecho un desarrollo de personajes bastante interesante para parte de ambos chicos. Luego tenemos a Dudu Moñoni, o para los amigos vamos a llamarlo el dios del caos del amor. Este es el dios principal, uno de los dos dioses principales, pues no es el único dios que cobra realmente importancia y pega el trabajo y hace bastante contacto directo con los protagonistas. Es básicamente el dios del amor del caos, hermano de la propia Aniria, que es la llaman la amante, la diosa de todo lo que es el sexo y también las relaciones sexuales, la cual tiene un Kama Sutra privado, un Kama Sutra propio de ella, bastante interesante, las 999 formas de darse placer a uno mismo, a otro, o en dueto, en parejas de dos, o en 4 diferentes tipos de trío. Increíble. ¿Vale? Pero este es el principal dios que tiene sobre todo su influencia aquí y es el que mueve los hilos y corrompe sobre todo. Incluso se aprovecha de la propia Zahara para poder seguir con su plan que él solo conoce. Es típico de los dioses. Hay una cosa que me encanta, que es que los dioses no pueden mentir. Así que este dios tiene que usar otras herramientas para conseguir lo suyo sin tener que mentir, porque prácticamente no puede. Es lo típico, oculta información, deja caer las cosas, manipula, porque yo te puedo decir la verdad si, por ejemplo, tengo a tu hermano cogido del cuello y puedo matarlo. Si tu hermano o tu amante está en mi poder, yo puedo hacer lo que quiera contigo y te lo puedo decir a la cara. Así que estos dioses son así de puñeteros. Hay una referencia o una cosa muy interesante de cómo hablan de los dioses en este manual y cómo los definen. Lo hacen el símil, la metáfora, eso era lo que quería decir, hacen una metáfora de que los dioses y los humanos son como un pastor y sus ovejas. Un pastor cuida de sus ovejas porque las quiere, pero luego las esquila por su lana, las ordeña por su leche y las mata por su carne. Un pastor nunca va a ver a una oveja como un igual.
Así que es esa la similitud que hacen, que me parece totalmente acertada y que define muy bien lo que son los dioses en las tierras quebradas. Luego tenemos a Lucio, otro de los personajes importantes, que es un teurgo. Un teurgo son aquellos hechiceros, que son hechiceros aunque ellos digan que no, que están al servicio de la ley, que tienen el don para manipular la esfera de la ley y hacer un poquito su importancia, y, o sea, sus poderes. Y Lucio es uno de los personajes clave para que la trama suceda, ¿vale? Es bastante interesante además, porque va con tiene un autómata a su servicio que se hace pasar por su hermano gemelo, pues es un autómata, un robot a imagen y semejanza. Para que no sepa cómo funcionan las virtudes, su robot es un, por así llamarlo, su autómata es un objeto virtuoso que está imbuida de una virtud, que es como un fragmento del propio concepto de ley, más allá de las esferas, como si fueran esencias de su dios, y los meten en un artefacto, y este artefacto cumple la función de objeto útil. En ese caso, un autómata, el cual la virtud le da vida y hace que lo que la ordene. Y es un personaje increíble. Pues sin su ayuda, sin su trabajo, no podría, la trama no podría suceder, porque la trama básicamente, ahora hablaremos de ella, gira en torno a un objeto virtuoso y sobre los iluminados, que son gente que fueron bendecidas por los dioses. Supuestamente, porque yo luego de leer el libro me he quedado con el culo roto, pero que supuestamente que fueron elegidos de los dioses y trajeron los conocimientos al humano. Perfecto. Luego tenemos a Ayeder, otro de los personajes importantes, un Bash, que son la gente nómada del desierto, el cual es hechicero, cosa que es bastante grave para un Bash, puesto esto no es tan bien visto el tema de la hechicería ni el tema de los dioses. Así que tenemos a este expulsado de su propia tierra, que es un hechicero, y está al servicio de una de las familias nobles, las cuales van a tener también importancia en la trama, como no. Y que hacen que también este hombre ayuda mucho a girar la historia, pero sobre todo se acaba posicionando. Bueno, se acaba posicionando, no. Le obligan a posicionarse a favor de Dudu Moyoni, el dios del caos del amor. ¿Vale? Se acaba posicionando y acaba siendo uno de sus peones, como buenamente sucede con todos. Pero este peón lo sabe y va a sufrir toda su vida por ello, porque ha hecho un pacto con el mismo dios a cambio de su alma, a cambio de parte de su alma, por simplemente ayudar a su hermano, que está también atrapado por este dios, y intentar vivir, porque si no lo mataría, básicamente. Y esos son los personajes protagonistas. Ya he dicho que Azara y Lobo son los personajes protagonistas principales y los demás son secundarios, pero tienen su importancia ni tienen su aquel. Y tienen una fuerza bastante potente. Luego vamos a hablar un poquito ahora de la trama, ¿vale? Ya habiendo conocido y presentado un poquito a los personajes, todo con sus virtudes y con sus defectos, los cuales lo hacen súper humanos. No hay ningún personaje que yo haya visto que haya dicho, no me llama la atención. Todos se han visto tan humanizados que puedes incluso empatizar con todos ellos. Mención honorífica a uno de los personajes, que es que aquí lo tengo, dame un segundo. Pues no lo tengo. Bueno, mención honorífica a uno de los nobles de la trama, uno de los personajes secundarios, el cual es el que elabora todo lo que va a suceder en la trama, pero acaba muriendo y ras. Pero incluso en lo que es el principal antagonista, se ha mostrado una humanidad y una capacidad de empatizar con él, lejos de lo que podemos ver en otras historias. Te da pena y te duele ver cómo realmente lo que ha hecho ha sido por un bien mayor, por salvar y recuperar a su hija, que está en un estado de pseudocoma que hace que esté muerta en vida. Y es tan doloroso ver a su padre agarrándose al único clavo ardiente que tiene, y verlo llorar y ver que no puede hacer nada, aunque haga todo lo posible y no puede. Y joder, duele. Y ese personaje no es de los que más tienen el foco de atención. Tiene su importancia porque es uno de los antagonistas principales, pero
aún así, en el poco tiempo que se ha mostrado, ha causado un dolor y un impacto que no muchos personajes consiguen tener, aunque les dé mucha más importancia y mucho más foco. Hay antagonistas que no son importantes o que no consigues empatizar con ellos. Y en cambio, con este hombre, la empatía ha sido totalmente fuerte. Incluso se me ha encogido el corazón al verlo al filo de la cama llorando enmorecido, intentando revivir a su hija y no poder. Y a mí me destrozó un poco. Pero bueno, ahora pasemos a la trama. La trama está dividida en 3 partes, en 3 actos, como le diría yo. Primero está el acto que sucede en los Montes Óseos, que es el primero, y es uno de los. Es el que da comienzo a todo y el que te presenta también a los personajes protagonistas principales, a Zahara y Lobo. Luego tenemos el arco de Puente Piedra, que es el arco más grande y más importante, pues te presentan a todos los demás personajes y te dan a entender un poquito todo lo que es el leitmotiv de cada uno, qué es lo que están luchando, cuáles son sus intereses. Y luego tenemos el arco de Tinajería, que es el que el que cierra con un broche de oro toda la historia. En el arco de Montes Óseos, empezando por ahí, se nos da a entender cuál es el objetivo de Azahara y de Lobo. Están tras la pista, porque su dios se lo dice, porque la espada blanca se lo dice. Están tras la pista de lo que parece ser un artefacto un objeto virtuoso. Me he ido a otra ambientación. Un objeto virtuoso, que son objetos mágicos bendecidos por una virtud para que funcionen, el cual parece ser que no saben muy bien para lo que es, porque no tienen ni puta idea, pero su espadita mágica le está diciendo: eso es importante, eso lo quiero. Bien. Justamente vemos un poquito, aquí también se nos presenta, justamente tanto en un prólogo, que es un sueño de la propia Zahara, se nos presenta también a Dudu Moyoni, al dios del amor, ¿vale? Al dios del caos del amor. Nos lo presenta tanto justamente en ese prologuito, que es un sueño de la propia Zahara sobre cosas que pasaron en el pasado, luego se nos presenta en estos Montes Óseos, en una escena increíble, justamente incluso con lo que parece ser un viaje entre planos, que es muy típico de esta ambientación, el que haya sutiles cambios de planos sin que uno se dé cuenta, porque haya zonas que están unidas con otros mundos. Bien, pues aquí se nos presenta, hace un pacto un micropacto, un pequeño pacto con Azahara, diciendo: oye, yo te curo de las heridas, ¿vale? Porque me has invocado y os debo. O sea, como os debo ayuda si me invocáis. Y aquí entramos un poquito en todos los hilos que ha usado este dios del caos. Puesto que la espada blanca te defiende de cualquier maldición, te protege de la hechicería. Y si él quería curar a Zahara, la cual estaba moribunda tras un combate, Azahara tuvo que soltar la espada. Y él se lo dijo. Dijo: si quieres que te cure, tienes que soltar la espada. Azahara lo hizo. Y el dios del caos la sanó. Pero no solo la sanó, sino que también la parasitó. Cosa que él no dijo en ningún momento. Pero nunca mintió. Pues todos los dioses nunca pueden mentir. Él nunca mintió sobre lo que iba a hacer realmente. Él dijo que la curaría. No dijo que la curaría y la pasaría. Porque no preguntó. Ella preguntó solamente si lo curaría y si quería su curación. Así que, ¡pap!, la manipuló perfectamente, aunque él diga la verdad. Y usó esto. Porque Azahara preguntó: ¿Cómo te puedo yo creer? Y él le dijo: soy un dios, no puedo mentir. Y eso es una increíble arma de doble filo, el no poder mentir. Pero saltando de escena, luego de estar en un sube y baja buscando información de este artefacto, encuentran a una caravana de comerciantes a las cuales se suman, luego de haber intentado buscar, luego de incluso haber descubierto que el artefacto lo habían robado unos Bash, arrasando una especie de... arrasando la tumba de una iluminada, ¿vale? De la iluminada del sabio, arrasando su tumba y agarrando el artefacto, que ahora hablaremos un poco de él cuando llegue el momento, del arco de Puente Piedra. Y básicamente, una vez hecho todo esto, una vez descubierto y seguido las pistas, con los combates impertinentes y demás, ponen rumbo a Puente Piedra. Tal y como he dicho, esto es un arco de inicio, un arco que presenta a Zahara
y presenta a Lobo y su misión, la misión de recuperar ese artefacto. Ya luego en Puente Piedra es cuando empieza la verdadera chicha, cuando empieza la esencia. Todo este camino, todo este recorrido que hacen, tienen lugar escenas maravillosas donde te permiten profundizar con los personajes, y también una cosa que me encanta, que es el uso de saltos de cámara o saltos de foco, donde centramos nuestra vista y la importancia en otros personajes secundarios, como puede ser el propio Yeder, puesto que él también está metido en este berenjenal, ¿vale? Y con esto, con esto podemos presentar a los primeros personajes y demás. Ya luego en Puente Piedra, lo que sucede sobre todo es que se deja ver un poquito también esta parte de más el romance, las intrigas palaciegas. Tenemos incluso un baile donde los protagonistas van y se inmiscuyen y se dejan ver las tensiones. Incluso hay algunas escenas que tiran más a lo sexual. Y por lo demás, todas muy bien plasmadas y muy bien desarrolladas, cosa que me sorprende por esto que el erotismo, lo que es el erotismo y lo que es ya los líos de sábanas son, digamos que no todo el mundo lo sabe escribir bien, y Carlos aquí ha acertado perfectamente en cómo definirlos de una forma erótica y sutil, a partes iguales. También el romance, se puede entender, se puede ver que el romance es un poquito también más intenso, más ligado a lo que es también lo que es eso, la pasión. Pero te das cuenta de una cosa, porque uno puede pensar que el amor sí hace falta que se cocina a fuego lento, pero también nos olvidamos que el amor pasional es un tipo de amor, aparte del más romántico, el de pasión, el de querer tener a alguien cerca, esos deseos. Pues es entendible que eso suceda. Pero aquí entramos en juego que recordemos que Azahara, perdón, está infectada con el dios del caos del amor. Y aquí ya uno empieza a pensar que a lo mejor son hipótesis mías, pero en muchos momentos suceden esos enamoramientos a primera vista. Por parte, incluso el Celcio, que es el interés amoroso de Azahara, también sufre un poquito ese flechazo. Pero tú ya te das cuenta de que quizá ha sido el propio parásito que ha sido encargado de manifestar ese amor, ¿vale? Y aquí te pasa un poquito que los amores que ha sufrido, la relación amorosa que ha sufrido Azahara y las otras cosas que hay por ahí en el aire, te das cuenta de que han sido manipulaciones de los dioses. Es decir, toda tu vida está planeada por los dioses. Y puede ser muy sutil o no darte cuenta de ello. Pero bueno, volvemos al motivo principal, al core de la historia. Nos damos cuenta de que el objeto que han robado, se llama el hueso de los iluminados, ¿vale? Es un artefacto el cual te lo inyectan, por así decirlo, te lo ponen en la frente, le dan un botón y lo que hacen es crear una línea de conexión con los dioses de la ley. En este caso, ese hueso de los iluminados será un hueso del sabio, ¿vale? Y cuando te lo conectas, haces una línea de conexión con el sabio y el sabio une tu alma con un fragmento suyo y te lo colocan en el cerebro, con lo cual tienes a dos entes en el cerebro fusionándose, cosa que es muy turbia y muy dolorosa y se deja ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto virtuoso necesita algunas cosas. Por ejemplo, necesita que la persona esté moribunda, o más concretamente que su alma se encuentre entre el mundo de los vivos y lo de los muertos, un estado así como de coma. Aquí vamos viendo porque el noble tiene a su hija en coma, por eso quería recuperar ese artefacto, para revivirla, para volver a traerla a la vida, para rescatarla de la muerte, porque está totalmente deprimido. Se le puede ver varios rasgos de una depresión encima que le afecta enormemente. Pues es un padre y es su hija, la cual ama. E incluso hay un detalle sutil que es una mesa de ajedrez con una partida a medio empezar, que el propio noble dice: nunca llegamos a acabar esa partida. Y te rompe el corazón porque demuestra todo lo que quiera su hija y todo lo que está haciendo. Un masacre, estamos hablando que ha matado gente y que está sobornando y está haciendo cosas malas por un motivo bueno, que es el volver a dejar vivir, volver a traer a su hija a la vida.
Y en todo este momento tenemos aún mucho más de desarrollo de personaje de parte de Azahara, de parte de Lobo, con la aparición ya de Celcio, Lucio y Jeder, que ya se presenta en el principio, pero aquí también Jeder tiene su importancia y cobra su significado, porque Jeder es un hechicero al servicio de esta familia noble, y también Lucio acaba siendo un teurgo al servicio de esta familia noble que busca revivir a su hija. Y aquí entramos todos un poquito más en esta parte más con menos combates, menos acción, aún así tiene los suyos. Y también descubrimos un poco más los verdaderos motivos de Lucio, el cual quiere robar el artefacto. Vemos que Jeder tiene una amada, que se llama Paz, que también es su aprendiza y es una aprendiz hechicera también. Vemos el interés amoroso de Celcio por Azahara. Y vemos también cómo Lobo se trinca a una de las hijas del noble, de otro noble que las acogió y se la trincó. Es increíble. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo esto también con escenas preciosas de cama, de Lobo hablando con esta chica mientras que comparten una copa de vino luego de haber hecho el amor, hablando sobre su pasado, Lobo presentándose, hablando de Azahara. Toda la presentación de personajes sucede a lo largo de todo el libro, pero sobre todo aquí es el momento que más se conoce sobre Lobo, más se conoce sobre Azahara, y también tenemos flashbacks en forma de sueños de la propia Azahara. Lo que hace sin duda que en este momento más intermedio de la obra es cuando conocemos más a los protagonistas, tanto primarios como secundarios. Y ya luego llega la catarsis, llega el momento más épico, el momento más potente, con el final del arco de Puente Piedra y con todo lo que es tinajería, ¿vale? En este caso, Lucio tenía el plan de robar el artefacto, Azahara tenía el plan de recuperar el artefacto y el noble quería usar el artefacto para rescatar a su hija. Así que se forman tres bandos. Por una parte se forma el bando de Azahara, Lobo y Celcio, el cual por interés amoroso y demás se une a este grupito de tres, a este grupo de protagonistas. Luego tenemos también al noble y a Jeder, que quieren el mismo objetivo, que es recuperar a la hija del noble, porque han creado una amistad, los dos son amigos y demás. Luego tenemos a Lucio, que quiere el artefacto para sí. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cuarto eslabón, que no está en choque, el cuarto eslabón de la cadena. He dicho que eran tres, pero ahora son cuatro. Que es el dios del caos del amor, el cual está tejiendo los hilos para todos. Y debido a que necesitaba un cuerpo para poseer, usó a la pobre hija del conde, el cual estaba en un estado comatoso, y usó su cuerpo para poseerlo y hacer lo suyo. Así que ahora tenemos a este dios del caos con un avatar terrenal y con una fracción de su poder, pero una fracción de poder de un dios es bastante cosa, el cual hace que ahora mismo este dios del caos del amor se vuelva el principal antagonista, mientras que Lucio huye con el artefacto y Azahara, Lobo y Celcio lo persiguen. Jeder acaba siendo un siervo de esta diosa, de este dios del caos, y se une también a la búsqueda del artefacto conocido como el hueso de los iluminados. Y por último, y no menos importante, en Tinajería tenemos todo el desarrollo principal, mucha violencia, tenemos justamente con el comienzo de Tinajería tenemos también el comienzo de la relación amorosa entre Azahara y Celcio, muy bonita. Y el cabrón de Carlos me rompe en mil pedazos, desgarrándome esa relación romántica con un momento súper dramático. Que solo digo que si queréis verlo, por favor lo leáis. Para mí es horrible. Horrible en el sentido de que me destrozó el alma de lo bien escrito que estaba. Porque es un amor que aunque nació de pronto, y también por culpa de un dios del caos, se notaba que había pasión y había amor, efectivamente. Por culpa de este dios sí, pero había amor. Y me la desgarró de la peor forma posible, que es dándote algo y luego arrancándote de la peor manera posible. Es decir, lo que ocurrió es que Azahara habían capturado a uno de los lacayos de Lucio, el cual era este robot, este androide que él poseía, y ella y Celcio se quedaron vigilándolo
Pero Lucio no se iba a quedar de manos cruzadas y quería recuperarlo. Así que contrató a unos putos criminales para que fueran y se lo robaran, porque sabían dónde estaban, ya que el autómata y él estaban conectados psíquicamente. Bueno, una vez esto, los ladrones van a recuperar el robot. Celcio y Azahara se intentan defender. A Celcio le pegan un golpetazo con una porra en la cabeza, que a Celcio le hunden la cabeza, le parten el cráneo y lo dejan en un estado de coma total. Y Azahara, destrozada, sabe lo que tiene que hacer. Lo pone textualmente. Ahora sabe lo que tiene que hacer. Y la hija de puta Azahara lo que hace es un periplo para recuperar el artefacto y volver con Celcio y enchutarlo. Activar ese artefacto. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí cae justamente un arco, o sea, un evento donde Azahara y Celcio se separan. Celcio es el que lo sepa, que se aleja de ella, pues ahora mismo la detesta por traerle este estado de muerte en vida, pues ha unido su alma con la del dios del sabio y ahora mismo está sufriendo lo más grande y se está convirtiendo en una herramienta, en una pura herramienta, le está quitando la vida, le está convirtiendo en un nuevo ser. Y es por eso que es por eso que odió a Azahara y la alejó de él. Y ahora mismo tenemos a un nuevo iluminado, el cual es el propio Celcio, que ahora es el iluminado del sabio. Y justamente acaba con este conflicto donde para recuperarlo Azahara se enfrenta a Lucio. Se enfrenta a Yeder, el cual ha atrapado a Lucio para coger el artefacto para su diosa para su dios del caos. Y Azahara se metió en medio y acabó matando a Lucio. A Lucio, a Yeder. Acabó matando a Yeder y acabó matando a Paz, que es la pareja de Yeder. Pero el dios del caos del amor no iba a dejar que su lacayo muriera tan fácilmente. Es por eso que le volvió a la vida con una promesa que ya habían hecho antes. Y volvió a la vida con su amada muerta, con Paz muerta, teniendo que volver con el rabo entre las piernas para su dios del caos. Y Azahara se fue con las manos vacías hacia el norte para proseguir con su camino, mientras que ahora Celcio dejaba... Ahora era un iluminado, por el cual el centro de atención de todo el mundo estaba sobre esta figura, así que no iba a pasar desapercibido. Y con Lucio no sabemos mucho qué es lo que va a hacer. Pues Lucio se ha quedado en su casa, tras la muerte, tras su rescate por parte de Azahara y la recuperación del artefacto por parte de esta chica. Y estamos un poquito ahí en un punto que no sabemos qué va a pasar con él, pero tampoco deja un final totalmente abierto, con Azahara huyendo hacia el norte, con Yeder volviendo junto al dios del caos del amor y pensando en el próximo paso que van a dar, y también con Celcio, que ahora es un puto foco, un puto faro en la oscuridad, porque ha nacido un nuevo iluminado por los dioses de la ley. Y con eso acabamos un poquito con el trasfondo, con la historia, con la propia trama que tiene esta novela. Como veis, va cargada. Yo no he querido decirla paso por paso, porque al fin y al cabo lo suyo es que la leáis. Y para aquellos que la hayan leído y estén escuchando esto, pues espero que compartamos ideas y opiniones y demás, y que veamos esto en profundidad. Y por último vamos a ver un poquito los recursos. Vamos a mencionar por encima los recursos narrativos y el estilo de dirección que tiene. El libro está dividido en una serie de capítulos, los cuales tiene unas divisiones en sí misma dentro, que dan saltos en la temporalidad, más que en la temporalidad, en las escenas, incluso también en el tiempo y en el espacio, cambiando también los personajes protagonistas por otros personajes, viendo, por ejemplo, podemos leer en un párrafo, por ejemplo, a Azahara y Lobo hablando, y luego hay un salto y centramos nuestra atención en lo que es Lucio, por ejemplo, Lucio con sus planes y con su invocación y con el tema de la virtud o la investigación de lo que es el hueso de los iluminados. Así que tenemos unos capítulos bastante equilibrados entre lo que son los protagonistas y lo que son las diferentes historias, haciéndolo que podamos en todo momento entender qué coño está ocurriendo. Porque, aunque eso haya sucedido, hay mucho que pensar, hay muchas teorías que me han surgido en la cabeza y muchas cosas que hay que ver en profundidad, porque recordemos que esto es un juego de los putos dioses. Tenemos a un avatar del sabio y tenemos a un avatar del dios del amor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que realmente sucede.
Bien. Así que, lo dicho, está en 269 páginas, está dividido en capítulos, esos capítulos tienen como sus diferentes secciones, sus diferentes saltos, y también usan muchos recursos narrativos como pueden ser los flashbacks, como pueden ser un poquito también los personajes contando su propia historia, haciendo que todo sea muy ameno. En ningún momento se me ha hecho pesado, siempre se me ha hecho muy ligero, de la lectura se ha sido muy ligera, y gracias a estos saltos entre personajes también se me ha hecho muy entretenida, porque en todo momento sabías lo que estaba pasando realmente, aunque los protagonistas principales no tuvieran ni idea, tú siempre sabías lo que estaba sucediendo y te estabas enterando de la información que más tarde ellos se enteraban. Pues te permiten ver todos los puntos de vista como si estuvieras viendo una maldita película. Así que, por esa parte, ha hecho que todo sea súper entretenido y súper entendible. Salvando eso, que es una ambientación y es un trasfondo que te hace mucho de pensar, porque te sueltan perlas de lo que realmente puede suceder, de lo que realmente está ocurriendo, de lo que realmente es el plan este divino, magnífico, que hace que los dioses están jugando a su propio ajedrez, están jugando 10 pasos por delante de los humanos, y hace que todo sea como te hace que pensar. Te da toda la información, pero aún así te deja hueco a la imaginación. Y bueno, cerrando esto, dando mi opinión ahora con spoilers, simplemente a mí me ha encantado. Es un libro que aquellos que hayan leído a Moorcock, a Michael Moorcock con su saga del Ring de Meniboné o con sus crónicas del campeón eterno, van a encontrar muy disfrutable. Y qué decir, es uno de mis juegos de rol favoritos, que he podido testear, he podido jugarlo, he podido incluso escribir para ello, y conozco bastante bien su trasfondo y su historia. No soy Carlos, él sabe todo al dedillo, es su creador, pero sí que me considero una persona que ha leído y que le gusta mucho de hablar del trasfondo y de aprender cosas nuevas, y esto me ha permitido también aprender mucho más de las Tierras Quebradas y conocer un poco más de Tres Valles, que es donde sucede principalmente la historia. No, donde sucede la historia, básicamente, en Tres Valles, y me ha permitido saber un poquito más de las Tierras Quebradas y de sus gentes. Para mí es una lectura que a cualquier aficionado de las Tierras Quebradas se lo recomiendo, e incluso a aquellas personas que no conocen Tierras Quebradas y que les gusta el estilo de Michael Moorcock o la fantasía tal y como está, sin tener una lucha contra el bien y el mal clara y ser toda una escala de grises, aquello que le guste el género de Grimdark o por ejemplo incluso a Joe Abercrombie. Me ha recordado en muchos momentos a mi saga de libros favorita de Joe Abercrombie, que es la trilogía del Mar Quebrado, y me ha dejado con el mismo sabor de boca que, por ejemplo, me dejó el segundo libro, que me dejó con esa sensación de dolor cuando vi que la relación de amor de Celsius y Azahara se convertía en lo que se convirtió al final del libro. Y Dios mío. Así que para mí se ha convertido en uno de mis favoritos y en uno de mis indispensables, y seguramente me lo vuelva a leer para rascar toda la información que pueda para próximas partidas de rol. Así que aquí acaba este vídeo hablando de mis opiniones y destripando también un poquito lo que es la novela. Así que espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.